Hola, soy el pastor Pedro Villegas y te quiero dar la bienvenida a Full Life. Espero que esta prédica te hable mucho. Que Dios te bendiga. En el día de hoy tengo una noticia, no sé si sea buena o sea mala, pero hoy es el último capítulo de Real Faith. Amén. Pero la nueva serie está muy, pero muy buena. ¿Quieren saber de qué trata? Vengan dentro de 8 días. Amén. Y, y para terminar esta serie de Real Faith, que nos habla lógicamente de lo que es esa fe verdadera que Dios quiere que nosotros tengamos, quiero hablarte de una historia que encontramos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículo 23. Y creo que describe muy bien el tipo de fe que Dios quiere para nosotros. Y dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y me encanta eso porque un buen discípulo de Jesús, a donde Jesús va, él lo sigue. ¿Estamos o no? Usted se da cuenta que no dice que Él los mandó a llamar. No, 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 no. Un buen discípulo del Señor no espera que Dios lo llame. A donde Jesús va, Él lo sigue. Dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron. O sea, dice la palabra gritaron. En otras palabras, no fue como Jesús. Señor, está lloviendo. No, estamos hablando de que gritaron. Amén. Lo despertaron de la manera en que tú y yo no queremos ser despertados nunca, ¿o no? Amén. Le gritaron, sálvanos, que, no vamos, que nos vamos a ahogar. Y se voltea a Jesús y le dice, hombres de poca, ¿qué? ¿O poca qué? Poca fe. ¿Por qué tienen tanto, diga tanto, miedo? Mira, lo primero que tú tienes que recordar, y que esta historia nos habla, es que cuando nosotros seguimos a Jesús, eso no significa que no vamos a entrar en tormentas y que no vamos a tener que pasar por tormentas. De hecho, tú vas a pasar por tormentas siguiendo a Jesús. Porque muchas veces estamos en medio de la tormenta y nos decimos, ¿cuándo me desvié? ¿Cuándo, sin darme cuenta, dejé de seguir a Jesús y me metí en esta? Pero acá te tengo otra noticia. La otra noticia es que sin seguir a Jesús, también las personas se meten en tormentas. Entonces tú dirías, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia? Si siguiéndolo y no siguiéndolo voy a terminar en tormentas, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo, cuando tú sigues a Jesús, estás con el que soluciona la tormenta. Cuando tú estás sin Jesús, es tu problema. Y no sé tú, pero yo no tengo ni idea de cómo solucionar la tormenta. De hecho, no tengo la capacidad. A mí las olas y los vientos no me obedecen. Así que estoy más seguro con aquel a quien las olas y los vientos sí lo obedecen. Con Jesús estás con el que soluciona la tormenta. Sin Jesús tienes que arreglarte las olas. Ahora estamos en Real Faith y nos damos cuenta que Jesús reprende a sus discípulos con una expresión y dice, hombres de poca ¿qué? Poca fe. O sea, lo que el Señor en ese momento lo estaba indignando era que ellos estaban teniendo una poca fe, una fe falsa, no la fe que el Señor esperaba, sino una poca fe. Y la pregunta es, ¿por qué tenían poca fe? Él después lo está diciendo, ¿por qué tuvieron tanto miedo? El problema no es que ellos hubieran sentido miedo, porque el miedo es nuestra respuesta natural cuando estamos enfrentando una amenaza, es algo que nosotros no podemos controlar. El problema es cuando nosotros permitimos que el miedo nos controle. Y eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento, que ellos habían permitido que el miedo definiera la forma en la que ellos actuaban. Que ellos cuando estaban despertando al Señor, no fue un acto de fe, sino fue gobernados completamente por el miedo. En otras palabras, mientras que tuvieron fe, dijeron, déjelo dormir, él sabe lo que está haciendo. Y de pronto empezaron a complicarse más las cosas y ellos decían, él sabe lo que está haciendo, déjelo dormir. Y de pronto se complicaron más las cosas y un momento en que la fe le dijo, déjelo dormir, que él sabe lo que hace, pero el miedo gritó más fuerte, no tiene ni idea, se le salieron las cosas de las manos, despiértalo ya. Y bravo. Y ellos cogieron y no obedecieron la fe, sino obedecieron el miedo. El miedo empezó a definir cómo ellos obraban. Y esto era lo que estaba reprendiendo el Señor. Porque un hombre de fe es una persona que es guiada por Dios. Pero eso no se puede limitar a que nosotros estemos en tierra firme, cuando no hayan problemas, sino que aún en la tormenta debemos seguir siendo personas de fe donde permitimos que sea Dios el que defina nuestro actuar.
Tú tienes que entender y recordar que necesitamos fe en los buenos momentos, sí, pero que no nos podemos dar el lujo de perder la fe en los peores momentos, porque ahí es donde se nos juega la vida. Y tú dejas de seguir a Dios y empiezas a seguir tus miedos cuando permites que los miedos te controlen. Y en ese momento lo que empieza a ocurrir es que el diablo es el que empieza a dirigir tus pasos. Mira, la verdadera fe a nosotros nos lleva a vivir en libertad, que es una vida abundante y que recordábamos, que yo le explicaba hace tiempos, que no es libertad hacer lo que tú quieras. Eso no es libertad. Libertad es definir lo que tú cosechas. ¿Estamos? Y este mundo nos dice a nosotros, haz lo que quieras, sé libre. Pero no hay libertad cuando tú haces lo que quieres y no obtienes lo que deseas. Eso no es libertad, para mí eso es esclavitud, ¿o no? No, la libertad es que el Señor te dice, haz esto para de esa manera recibir lo que tanto deseas en tu corazón. Y la verdadera fe nos lleva justamente a nosotros a hacer eso, nos lleva a nosotros a vivir con libertad esa vida abundante. Pero el miedo nos hace esclavos y nos lleva hacia una muerte segura. Y en la vida vamos a pasar por tormentas, sucesos adversos en los cuales no tenemos algo llamado control. Porque es eso justamente lo que a nosotros nos alarma, ¿o no? Cuando estamos pasando por situaciones donde nosotros no tenemos el control de las cosas. Donde nosotros nos enfrentamos a situaciones donde así queramos, nosotros no podemos solucionarlo. Y donde tenemos que vivir que Él sea el que tiene el control. Ahora, Dios quiere que nosotros crezcamos en fe para que el miedo no nos gobierne. Y que a pesar de lo que sintamos, el miedo no nos controle. Segunda de Timoteos 1:7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Lo que te gobierna es lo que tú obedeces y lo que tú sigues. Y si cuando estás pasando tormentas te domina el miedo, tú dejas de seguir a Jesús y empiezas a seguir a tus miedos y te conviertes en una persona la cual está dominando Satanás. Ahora yo me imagino los discípulos cuando están con Jesús y se dan cuenta que de pronto Jesús se monta en la barca. Y de pronto ellos miran hacia arriba y se dan cuenta que ese día, pues no, ellos conocían bien lo que era meterse en ese lago, las condiciones climáticas y todo, porque habían crecido en ese lugar. Varios de ellos, su profesión era ser pescadores. Temas que involucraba, era el medio de transporte en esa época, no era algo nuevo. Y de pronto ellos vieron que Jesús se monta a la barca y de pronto alguno dice, oiga, ahorita yo miré el Weather Channel y no es lo mejor. Pero dije, no, pero estamos siguiendo a Jesús y estamos con Jesús, que puede estar mal. O sea, el Weather Channel está mal, pero Jesús está en lo correcto y se montan en la barca tranquilos. Y de pronto se dan cuenta que Jesús, desde que se monta en la barca, busca el lugar como más cómodo, y ahí se acuesta a dormir. Y ellos, estamos con Jesús, lógicamente todo va a estar bien. Y de pronto empieza a lloviznar. Pero ellos dicen, esta es una llovizna espantabobos, porque estamos con Jesús. Oye, de pronto empieza a llover duro. Y imagino que ellos llegaban y decían, bueno, ahorita se va a calmar la tormenta porque estamos con Jesús. Y de pronto empieza a ventear y empiezan a ser sacudidos. Y ellos de pronto miran y dicen, pero si estamos con Jesús ya todo se va a solucionar. Y de pronto empieza a amenazar las olas con hundir la barca. Y en ese momento se acabó la fe. ¿Qué pasa cuando la tormenta no llega a su fin? ¿Qué pasa cuando las cosas, en lugar de solucionarse, avanzan para empeorar? ¿Qué pasa cuando Dios deja avanzar aquello que tú le estás pidiendo que ya ponga a su fin? ¿Dejas de confiar? Porque Dios quiere que nosotros confiemos en Él cuando soluciona una nubecita o cuando permite que esa nubecita llegue a ser un tsunami. Y uno se pregunta y uno dice, ¿por qué Jesús esperó hasta que la tormenta estuviera en su peor momento para calmarla? ¿Por qué no la reprendió cuando apenas era una pequeña nube? Y la respuesta es muy sencilla. Porque todos los discípulos lo conocían y tenían una fe demasiado pequeña. Y de pronto es lo que a ti te ha pasado. Que tú conoces al Dios que te ayuda a encontrar parqueadero, porque llegas a un lugar, estás buscando parqueadero y llegas y dices, Señor, ayúdame a encontrar parqueadero, y justamente en ese momento sale algún cabezón y tú, gracias Dios mío, tú siempre te llevas los cabezones en el momento correcto y yo puedo parquear. De pronto tú conoces el Dios
de los parqueaderos, que era lo que le pasaba a estos discípulos. Estos discípulos conocían al Señor de la tierra firme, pero Jesús necesitaba que ellos conocieran al Señor de las tormentas. Porque es fácil confiar cuando las complicaciones que tú estás viviendo son menores. Pero sigues confiando en Dios cuando esas complicaciones se vuelven grandes. Tú tienes que entender que para Dios es igual de difícil solucionar un viento que un huracán. Y por esa razón, si confías cuando hay viento, debes confiar cuando se convierte en un huracán. Todo está por debajo de Él. El Señor los estaba metiendo en esta situación para que se evidenciara que su fe era una fe pequeña y que su fe debería ser completa. Que independiente de lo que te está tocando vivir, tú sigas confiando. Porque es que hay veces que cuando el dictamen médico parece empeorar, la fe empieza a flaquear. Y Dios quiere que tú confíes en que Él es el Dios de tu salud cuando tienes una gripa o cuando experimentas un cáncer. Él nunca deja de ser Dios, Él nunca deja de ser Señor. ¿Qué pasa cuando tú oras y Dios no soluciona, sino la tormenta avanza y empeora? ¿Abandonas a Jesús y permites que te gobierne el miedo? Dios quiere que tú tengas una fe verdadera. Una fe que no cambia independiente de las circunstancias. Mateo capítulo 8, versículo 26 dice, entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas. Todo quedó completamente, ¿cómo quedó todo? Tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas lo obedecen? Esto ya era una fe completa. Una fe donde ellos entendían que el Señor tenía el control en la tierra firme y que seguía teniendo el control cuando se levantaba una tormenta. Mira, el miedo es una respuesta natural cuando nosotros vemos, hay un riesgo que está presente. A lo que me refiero es, ¿tú le tienes miedo a un león? Sí, ¿en este momento tienes miedo de los leones? ¿Por qué? Porque no está. En ese momento le tienes miedo a tu esposa que está al lado tuyo. Exactamente, es un miedo presente. Pero el león no. ¿Ah? Porque el miedo es una respuesta natural a un riesgo, una amenaza que está presente. Pero también nosotros tenemos miedo cuando sentimos que perdemos el control de algo. Cuando nos sentimos que una situación se sale de nuestro control, que ya no tenemos el control. Y es por esa razón que cuando nosotros vamos de copiloto y va manejando a alguien que nosotros desconfiamos, nosotros en ese momento tenemos miedo. Pero si nosotros tomamos el volante, el control, ya nos sentimos tranquilos. Y lastimosamente nos pasa con el Señor. Hay algunos que se sienten más cómodos, o se sentirían más cómodos con el Padre Nuestro diciendo, Señor, danos el pan del resto de la vida, que el pan de cada día. Porque en el pan de cada día Él tiene el del resto de la vida y nos lo va dando. En el pan diario, en el pan de toda la vida, Él nos lo da a nosotros y yo lo administro. Si Dios te dijera, tengo para ti $5 millones, ¡wow! Dice, ¿qué prefieres? ¿Que te los entregue ya o que te los vaya dando a medida que van pasando los días? ¿Tú qué respondes? Bueno, por lo menos hay algunos hombres de poca fe que son sinceros, ¿no es cierto? Sí, no, él no es líder de la iglesia, gracias a Dios, ¿no? Él no me mandó a que te preguntara, pero bueno, está bien, era un caso. Nos sentimos más cómodos cuando nosotros tenemos el control que cuando Dios lo tiene. Y ahí está el tema. Una persona de fe se siente cómodo dejando que Dios tenga el control de las cosas. Una persona de poca fe, cuando las cosas se ponen difíciles, empieza a pelear para él tenerlo. Entrégame el control de las cosas. Ya no me siento seguro con que el control esté en tus manos. Quiero que el control esté en las mías. ¿Dónde está el control de las cosas en tu vida? ¿Vives por fe o vives por vista?
Porque la vista tiene el control en sus manos. La fe se siente cómodo con que el Señor tiene el control en las manos de Él. Una fe verdadera es saber, creer y recordar que hasta los vientos le obedecen a Dios. Que no importa la tormenta que tú estás viviendo, Dios tiene el control. Eso quiere decir que tú estás seguro. Es recordar que lo que quiere ahogarte está por debajo de Dios. Lo que quiere ahogarte está por debajo de Dios. Ahora, a mí uno de los personajes que me encanta es Pedro. Y me encanta Pedro no porque sea perfecto, sino porque tiene un corazón que quiere agradar a Dios, pero también la misma palabra nos cuenta que es una persona tan humana, tan humana. De hecho, cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que no es una historia de superhombres. No, es una historia de un super Dios con hombres terribles como tú y como yo. Porque hay veces que los que no la creen que la Biblia habla de hombres que tú nunca vas a llegar a ser. No, habla de ti y de mí. Y cómo a pesar de eso Dios nos ama y lo entregó todo para alcanzarnos. Y cómo en su misericordia nos quiere usar. Y bueno, y Pedro me encanta porque era un hombre que siempre hacía promesas para el Señor y mostraba su pasión. Y cuando llegan a arrestar al Señor Jesús, nos dice que en ese instante Pedro sacó su espada, cortó oreja y mostró una valentía que ningún otro mostró, ¿o no? Pero cuando continuaron contando la historia, nos dice que él se fue, arrestaron a Jesús y él se fue siguiéndolo y llegó al lugar donde estaban enjuiciando a Jesús. Y empezó a tener frío y se calentó en un lugar donde no se debería estar calentando. Cuando de pronto llega una mujer, lo ve, lo reconoce y le dice, ¿sabes qué? Tú estabas con él, tú estabas con Jesús. Y que en ese instante él negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. Y yo digo, ¿cómo este hombre que se atrevió a cortar una oreja, más adelante estaba negando a Jesús? Y el tema es muy sencillo. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, él tenía el control de su seguridad, su espada. Yo me puedo defender a mí mismo. Mi bienestar y supervivencia depende de mí. Pero Jesús ya le había mandado a guardar su espada. Y en ese instante en que él vio la amenaza, fue a mirar su espada y no la tenía, y en ese entendió algo. Que su bienestar y su protección ya no estaban en sus manos, sino estaban en las manos de Dios. Se sintió más seguro negando a Jesús que confiando en Jesús. Se sintió más seguro pecando que confiando. Porque eso es el pecado. Cuando tú pecas, tú pones tu confianza en el pecado y no en el Señor. Y todo es un tema de control. Cuando Pedro tuvo el control, fue valiente. Pero cuando lo perdió y la defensa estaba en manos de Dios, cuando Dios solamente pudo salvarlo, fue cobarde. Y Pedro creyó que negando a Jesús, él estaba más seguro que dependiendo de Jesús. Ahora, deja de mirar a Pedro y juzgarlo, no, ese Pedro sí es la embarrada, no, mírate a ti mismo. ¿Eres de los que confías en Dios? ¿O de los que usan la mentira, la trampa y el pecado para librarte? En lugar de confiar en Dios. Porque el pecado es una manera de nosotros tener el control, cuando realmente se lo estás dando es al diablo. Ahora ponte en la situación. Te para un policía de tráfico y te hace la pregunta, ¿usted sabe por qué yo lo detuve? Y tú lo sabes. Pero tú en ese momento puedes decir la verdad y permitir que sea Dios el que te respalde, o tú coges y dices, qué pena, pero en esta yo me libro a mí mismo y mientes. O pongámoslo en un caso más extremo, de mayor valentía que requiere, tu esposa te pilló haciendo lo que no debías. Es tu esposa, le tienes más miedo que el policía, y en ese instante puedes decir la verdad y dejar que sea Dios el que te respalde, o tú la miras, miras a Dios, la miras, miras a Dios, la vuelves y la miras, ya no miras a Dios, y dices, y mientes para salirte de la situación. La otra vez me decía, mi hijo Natán me decía, papá, ¿por qué Dios creó la mentira? Y yo le respondía a él, yo decía, Dios no creó la mentira, Dios creó la verdad. La mentira es la ausencia de la verdad. En eso consiste, la ausencia de la verdad. El Señor es la verdad. Pero también quiere decir que para que la verdad sea verdad, tiene que ser completa.
Y tú y yo sabemos que cuando nosotros comemos una verdad y le quitamos ciertos componentes, podemos decir algo que no es cierto, pero tú podrías decir, pero yo nunca he dicho ninguna mentira, simplemente omití ciertos detalles. Porque para que la verdad sea verdad tiene que ser completa. ¿Estamos o no estamos? ¿Usas una verdad incompleta, que es una completa mentira, para librarte? ¿O eres de los que presentan la verdad completa y dices, tú me libras? El pecado es la respuesta que tú le das a cuando Satanás te presenta la tentación de decir, no confíes en Dios, más bien líbrate de esta tú mismo. Y todo es un tema a la larga de querer tener el control, porque no confías en que Él lo tiene. Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. En otras palabras, si nosotros pusiéramos la Reina Valera latinoamericana colombiana, nos diría a nosotros, confía en, no existe, estoy molestando, confía en el Señor tu Dios y no en tu propia vivez. Porque tú sabes que hay gente que, ay, tan vivo, ¿no? Tan vivo, ¿sí? No es vivo, es bruto. No existe tal cosa como ser vivo. Dice, reconfía en el Señor de todo corazón y en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien tema al Señor y huye del mal. ¿Y qué nos está diciendo? Confía en Dios, no en tu propia vivez. No en tratar de hacer las cosas a tu manera. Teme a Dios, huye del mal, no hagas lo incorrecto, porque eres bruto cuando te las das de vivo. Y una fe verdadera es ser valiente, no porque nosotros somos vivos, ni porque nosotros tenemos el control, sino porque sabemos que Dios tiene el control y es ahí cuando nos sentimos nosotros confiados. Fue la valentía que tuvo David cuando se enfrentó a Goliat. Porque cuando David se enfrentó a Goliat, él sabía que él dependía 100% de Dios para derrotarlo. ¿O no? Él sabía. Cuando él se metió, un muchachito, un hombre de más de 3 metros. ¿Tú has visto lo que es la cesta de baloncesto? ¿No has visto ese aro? Por encima estaba Goliat, en altura. Y un jovencito que no tenía ninguna experiencia, que ni siquiera pudo ponerse la armadura ni sacar una espada, en ese momento se enfrenta. ¿De dónde estaba su valentía? ¿Sabes de dónde? De que él tenía la tranquilidad, de la seguridad, que el control de su vida lo tenía Dios, no él mismo. Y por eso le dice a Goliat, le dice, tú vienes contra mí con espada de jabalina. En otras palabras, tú vienes contra mí teniendo el control de tu vida, pero yo voy contra ti entregándole el control de todo a Dios y por eso hoy te cortaré la cabeza. ¿Eres valiente porque tú tienes el control o eres valiente porque se lo sueltas a Dios? Porque una es vivir por vista y la otra es vivir por fe. ¿Eres realmente una persona que vive por fe? Una persona que tiene una fe verdadera no necesita el control de las cosas porque se siente más seguro cuando sabe que Dios es el que lo tiene. Ahora, esa historia continúa. Mira lo que nos dice. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados les salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te intrometes, hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. ¿Quién está hablando ahí? Los demonios o no. A cierta distancia de ellos estaba paseando una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero, murió en el agua. Oye, me encanta esta palabra, por un lado, porque cuando Jesús los reprende, nos dice Jesús para reprenderlos, hizo en ese momento un servicio, la alabanza pasó, empezaron todos a batallar, empezaron a orar, reprendían, la persona echaba espumarajos, pero no importaba, entre 3 ujieres lo tenían en ese momento acorralado, mientras que lo miraba el pastor y le decía, sal en el nombre de Jesús, y el demonio decía, no, no, no. Entonces la congregación seguía luchando, los nuevos decidieron nunca más volver. No. Jesús simplemente les dijo, vayan.
Qué autoridad, ¿o no? Qué autoridad. Y mira lo que estaban viviendo los discípulos. Los discípulos estaban viendo a un Señor de cualquier cambio climático, de cualquier circunstancia natural, cuando calmó la tormenta. Pero también estaban conociendo a un Señor que ya fuera un problema natural o un problema espiritual, lo resolvía con una sola palabra. Vayan. No importa si lo que estás viviendo es de origen natural o espiritual, tú estás con quien lo soluciona con una sola palabra. Esa es la autoridad de Cristo. Y hay veces que se nos olvida, y hay veces que nos desesperamos. Pero hoy el Señor te dice, si estás pasando por tormentas que son respuestas a situaciones naturales, yo ya la tengo resuelta. Hoy te dice el Señor, si estás pasando por una depresión demoníaca, que sí, su origen es espiritual, yo vengo acá a solucionarlo. Algo que tú y yo no podríamos solucionar ni uniéndonos todos, porque si todos nosotros decimos, vamos a calmar la tormenta, ¿qué podemos hacer? Nada. Y con una palabra la soluciona. Algo que todos nosotros no podríamos solucionar porque toda una población estaba atormentada por los demonios que poseían estas personas. Si todos acá nos uniéramos, vamos a sacarle, darle pata a Satanás, no podríamos hacer nada. Pero Él con una sola palabra lo soluciona. ¿Quién quieres que tenga el control de las cosas? Tú o Dios. Y todavía cuando estamos pasando por situaciones que nosotros no podríamos solucionar, le quitamos el control a Él. La poca fe te lleva a la muerte. La verdadera fe te pone seguro y te da vida. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, los demonios. Y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Nos estamos dando cuenta que Jesús con una sola palabra da la orden de que los demonios salgan de estas personas y se metan en los cerdos. Los cerdos o los animales no tienen libre albedrío como tú y yo tenemos, sino que funcionan es por instinto. Nos damos cuenta que en el momento en que entran los demonios y poseen los cerdos, se hace la voluntad del demonio, que es robar, matar y destruir. Los matan inmediatamente. Pero mientras que estaban en los dos hombres, estos estaban camino a la muerte, pero todavía el diablo no los ha podido matar. ¿Por qué? Por la voluntad de los hombres. El diablo empieza a engañar a los hombres para que obedezcan su voluntad. Estos endemoniados estaban siendo engañados por el diablo para de esa manera ser guiados a la muerte. Pero el diablo no podía torcer la voluntad de los hombres, tenía que engañarlos a que voluntariamente llegaran hasta allá. ¿Ves la diferencia? ¿Te das cuenta cómo funciona el diablo? Esa punta de engaños, mentiras que tú crees que él te lleva a la muerte. Pero él nunca va a poder sobreescribir tu voluntad. Dios te ha dado un libre albedrío para que tú lo utilices de una manera correcta. Pero el diablo quiere usarlo en tu contra, engañándote. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Yo miro esto y a mí me sorprende que lleva a una población que está viendo que está viniendo Jesús a liberar a dos personas que llevaban su vida siendo atormentados por el Satanás. Nos dice otra parte, digamos otros evangelios nos cuentan que trataban de amarrarlos y rompían las cadenas, o sea, eran personas que ya habían perdido toda capacidad de relacionarse con otros y que vivían rodeados de muerte y camino a la muerte. Ahora, si uno conoce a esas personas y se da cuenta que Jesús llega y lo soluciona, lo natural es coger y decir, hey, yo conozco más gente que necesita este milagro e ir y traerlos, que era lo que pasaba en otras poblaciones. Que cuando veían los milagros de Jesús, las mismas personas cogían y decían, hey, yo también quiero,
y rendían sus vidas, o cogían y decían, yo conozco un paralítico, yo conozco a alguien que se acaba de morir, yo conozco a alguien que es dominado por su suegra, y iban y traían a esas personas. Para que Jesús los sanara o echara fuera el demonio, la suegra. Amén. Pero tengo que aprovechar que mi suegra entró en el anterior servicio para echar estos chistes. Amén. Pero nos damos cuenta que acá no ocurre eso. Que cuando ven ese milagro, en lugar de correr para atraer a otros que necesitaban el mismo milagro, lo que hacen es correr para decirle a Jesús, te pedimos que te vayas. ¿Qué estaba pasando en esta población? Y cuando leemos nos dice, versículo 33, los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Y por esta descripción no sabe lo que pasó, ¿no? Ellos llegaron corriendo a decir, vino un hombre y nos mató toda la manada de cerdos. Todos los cerdos los mató. Eso cogieron y un cerdo va, muere, corrobó cabeza, muerte, cerdo, se murieron los cerdos, perdimos tanto dinero. Sí, y liberó a esos endemoniados. Pero los cerdos era una población que amaba tanto el dinero que en vez de ver en Jesús esperanza, veía una amenaza. Cuando tú amas el dinero, tú no ves en Jesús una esperanza, sino una amenaza para tus finanzas. Y era lo que estaba pasando acá. Había tanto amor a lo material que lógicamente no había amor al prójimo. Les preocupaba más la pérdida económica de lo que había ocurrido que unas personas hubieran sido liberadas. ¿Duele o no? Duele. Pero no está hablando de algo ajeno, está hablando del mundo en el cual nosotros vivimos. Y no sé si a ti te pasó, a mí me pasó. Que yo cuando conocí al Señor, antes de conocerlo, yo era un desastre, un desastre. Si a mí me hubieran dicho, usted va a ser pastor, yo me hubiera toteado la risa. Si a ti te hubieran dicho, él va a ser tu pastor, tú te hubieras toteado la risa conmigo. Los dos nos hubiéramos reído buenísimo. Porque yo era todo lo contrario. Yo era borracho, fumaba, metía droga, mujeriego, una vida completamente desorganizada. Y cuando conozco al Señor, el Señor coge y saca todo eso, me libera de todo eso y empiezo a vivir una vida ordenada. Y lógicamente me enamoro de Él y me apasiono con la iglesia, porque tú no puedes amar a Dios y no apasionarte con la iglesia. Hay algunos que dicen, pero bueno, cada persona puede vivir engañado si quiere, no se puede. Es su cuerpo, es su esposa. Es supremamente importante. Así que yo me enamoro de Jesús, me apasiono con su iglesia, empiezo a servir y me la paso en la iglesia. Y de pronto se me acerca una persona, no creyente, lógicamente, cercana, y llega, me mira y me dice, estoy preocupado por ti. Te la pasas allá metido en la iglesia, dime que no te están sacando tu dinero. Dime que tú no estás dando el diezmo. Eso va para el pastor, eso va para el pastor. Oiga, y no miraban que los demonios habían salido, sino lo que miraban era que se hubieran ahogado en los cerdos. No celebraban de, hey, he visto cómo dejaste el trago, cómo dejaste la droga, cómo dejaste el cigarrillo, cómo ya no eres mujeriego, he visto todo eso. No, eso no importaba. Lo que estaba diciendo es, he visto que estás llegando cada vez con menos cerdos. Y me preocupa que estés perdiendo tus cerdos. Es el mundo en el que vivimos. Porque para el que ama el dinero, no ve en Jesús una esperanza, sino una amenaza. Cuando hablamos en la iglesia de dinero, es cuando más las personas se incomodan, ¿o no? Hoy vamos a hablar sobre el diezmo. Y todos los que no diezman es, ay, qué
hágale con ese tema. No, pero no vayamos lejos. Todos los que traen a alguien nuevo dicen como, ¿por qué lo traje hoy? No, y además empiezan a disculpar, no, él nunca habla de eso, justamente te tocó, pero él nunca habla de eso. ¿O no? Pues estás pensando tú que trajiste a alguien nuevo ahorita, ¿no? Estás sudando ahí, cambia de tema, cambia de tema, cambia de tema. Volvamos a la tormenta, volvamos a la tormenta. No, voy a hablar del diezmo para que no friegues, ¿ok? ¿Tú sabes por qué es el tema en que la gente no quiere que se hable en la iglesia? Porque todo lo que tú no quieres que se hable en la iglesia es aquello en lo que tú quieres que Dios no se meta. Porque tú no quieres darle el control a Dios, sino tú quieres tenerlo. Y te sientes incómodo porque cuando se habla en la iglesia te toca soltar el control a lo que tú quieres tener el control. Pero te voy a decir algo. Seguir a Jesús es cerca de soltarle el control a Él completamente. Y si yo dijera acá 2 temas que no quieren que se hablen en la iglesia, yo creo que por mayoría ganarían 2 temas. Yo te voy a decir cuáles, piénsalos. Política y diezmo. Te voy a contar algo en Full Life, voy a hablar de política. Y voy a hablar de gobierno. ¿No te gusta? De malas. Porque te voy a contar también otra cosa. Ni mi esposa se puede meter en lo que yo predico o no predico. Y si no quieres pasar un mal momento conmigo, nunca te metas a decirme lo que debo predicar o no debo predicar. Porque el único que a mí me dice de qué debo hablar es Dios. Así funciona. Y hay veces en que ni yo estoy de acuerdo de hablar de los temas que Él me dice que debo hablar. Pero yo no estoy acá para hacer mi voluntad, sino su voluntad. Amén. ¿Y tú sabes por qué si vamos a hablar de gobierno? Por una sencilla razón. Porque en este libro nos cuenta a nosotros que el pueblo de Israel dependía de los gobernantes que tenía para que le fuera bien. Cuando había gobernantes que temían a Dios, el pueblo prosperaba. Cuando había gobernantes que pecaban contra Dios, el pueblo entero perecía. ¿Lo estás entendiendo? ¿Ya vas entendiendo por qué el diablo no quiere que nosotros hablemos de gobierno en la iglesia? Y desde ya, 3 años atrás, te lo voy a anunciar. Voy a apoyar al político cuya agenda se alinee a la palabra de Dios. Punto. Sea querido o no sea querido, sea lindo o sea feo, le gustan los medios o no le gustan los medios, sea simpático o no sea simpático, ni siquiera me importa su pasado. Porque cuando yo miro en la Biblia, si se hubiera analizado el pasado de la persona, David nunca hubiera sido rey. ¿Lo entiendes? David adulteró y mató al esposo de la mujer para ocultar su adulterio. Y se casó con ella para que todos dijeran tan bueno. Y a pesar de eso fue el mejor rey de Israel. ¿Sabes por qué? Porque lo importante para Dios no es tu pasado, sino la agenda que hay en tu corazón para tu futuro. Y cuando tú en tu agenda, la agenda de tu corazón está honrar a papá Dios, eso es lo que Dios quiere usar. Desde ya se los voy anunciando. Yo quiero gobernantes que se alineen a Dios porque es lo que Dios quiere. Y a mí, yo no estoy mirando si apoya inmigración o no apoya inmigración. Yo estoy mirando si apoya el matrimonio homosexual o no lo apoya. Si apoya el aborto o no lo apoya. Si apoya Israel o no lo apoya. Todo lo que la Biblia dice. Porque yo acá no estoy para seguir a hombres, estoy para seguir a Dios. ¿Lo estás entendiendo? Eso es lo que... Acá usted viene a seguir a hombres o a seguir a Dios. Un líder que tiene una agenda socialista jamás lo voy a apoyar, porque el socialismo incumple 10 de los 10 mandamientos. Es totalmente sacado del diablo. Te vienen con promesas de que todo va a ser gratis, pero para que tú recibas algo que no has trabajado, es necesario que se lo roben a alguien que sí lo trabajó. ¿Estás entendiéndolo? Entonces, nunca voy a apoyar nadie que use principios socialistas. Ahora, no estamos cercanos a que haya elecciones, pero desde ya te lo voy anunciando para que no digan es que a él le gusta este, no le gusta el otro. No me importan las personas, me importa el corazón y la agenda. ¿Estamos? Cambiando de tema. Puedo volver al otro tema que no le gusta a la iglesia. El dinero. Si a ti te molesta que la iglesia se hable de dinero, tú no te la llevas bien con Jesús. Porque el tema que más habló Jesús
y si leyera la Biblia lo sabrías, fue dinero. Habló más de dinero que de la oración. De hecho, habló 4 veces más acerca del dinero que de la oración. Y tú dirías, pero ¿por qué a Jesús le importa tanto el dinero? No le importa, pero ¿dónde está el corazón del hombre? ¿No me lo crees? Vayamos entonces a Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Todos estamos de acuerdo en este momento, ¿no? Que si tú tienes 2 jefes que son iguales para ti, tú vas a tener que estar obedeciendo a uno y desobedeciendo al otro. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo que todo lo que tiene 2 cabezas es un monstruo. ¿Estamos? Y por eso estamos de acuerdo en que tiene que haber una sola jerarquía. Y que tenemos que saber, tener claro a quién nosotros obedecemos, quién es nuestro Señor. Pero mire lo que continúa diciendo, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y ¿a qué más? A las riquezas. ¿Tú te das cuenta que no está hablando? No se puede servir a Dios y al diablo. A las riquezas. Porque el Dios de este mundo es el dinero. Es donde este mundo busca seguridad, tranquilidad, futuro, sus sueños, su esperanza, su bienestar, todo. ¿O no es así? Todo. Entonces Dios dice, para que yo sea tu Dios, tienes que empezar a buscar todo eso, no en el dinero, sino en mí. Dios habla de dinero porque tú eres libre cuando tú rindes el dinero para servir a Dios. Ahora, la palabra a nosotros nos dice un mandamiento y el mandamiento es nunca pondrás a prueba al Señor tu Dios. Ese no pondrás a prueba es nunca retarás a Dios diciéndole, muéstrame que tú eres Dios, muéstrame que tú puedes. A ver, muéstremelo. Eso es lo que significa no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y por eso cuando a Jesús le decían, a ver, háganos una señal y creemos. Él que decía, pero usted no va a dar ningún tipo de señal porque lo están poniendo a prueba. Y lo que Dios hace no es en respuesta a que tú le pones a prueba, sino en respuesta a que tú le has creído. La palabra de Dios dice, nunca pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero también nos da una excepción. Hay una sola excepción en la cual Dios a nosotros nos dice, quiero que me pruebes. Quiero que me retes a mostrarte que yo soy Dios, que yo puedo y que quiero bendecirte. A ver, rétame para que te lo muestre. Hay una sola oportunidad, hay una sola, no hay 2. Y la encontramos en Malaquías 3, versículo 8. Dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? ¿En qué? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí es a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y dice, ¿hasta dónde toca traerlos? Así habrá alimento en mi casa. Y ahí viene la excepción, dice, pruébenme en esto. Pruébenme en esto. Ahora quiero que recuerdes el significado de pruébenme en esto. El Señor está queriendo decir, te reto a que me retes. Te reto a que me retes. Te reto a que me retes, que te muestre que yo soy Dios. Y mira, que me retes a que, porque continúa diciendo, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta. Otra versión dice, reprenderé al devorador, reprenderé a Satanás. Para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. Así dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones, wow, los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. ¿Es fuerte o no? Y uno dice, ¿por qué Dios nos dice a nosotros no pondrás a prueba al Señor tu Dios? Y yo creo que todos lo entendemos. Sí, uno está retando a Dios, a ver, muéstrame que usted sí es Dios, eso es altivo o no. Pero ¿por qué hace una excepción en la cual nos permite a nosotros retarlo? Porque el Señor sabe que el paso de fe más grande que nosotros podemos dar es cuando nosotros rendimos nuestro dinero para poner la confianza en Él. Y si tú me lo preguntas, yo creo que una persona se convierte en el momento en que empieza a diezmar. Yo lo creo. Porque escoger y decir,
yo confío mi futuro, mi bienestar, mi abundancia, no a mi 10% o el 10% de mi dinero, sino al 100% de mi Dios. Y ocurre una cirugía en la cual tú dejas de confiar en el dinero y empiezas a confiar en Dios. Y este mundo confía más en tener el control del 10% que en soltarle a Dios el control del 100%. Y tu Dios es en lo que tú pones tu confianza. Y cuando tú pones tu confianza en el dinero, tú no sigues a Dios. Y por eso Él te reta. Él te reta, dice, pruébenme en esto, a ver si no. Ahora, quiero pedirle a las personas que han aceptado el reto de poder decir, bueno, acá está el 10%, a ver, muéstreme que usted es Dios, y que hoy testifican que Dios ha respondido. Pónganse de pie esas personas. Me atrevo a decir que el resto nunca han retado a Dios y por lo tanto no lo han conocido de la manera en que Él quiere que ustedes le conozcan. Ahora, quédense de pie aquellos que lo han hecho y que vieron tal respuesta que les daría pavor dejar de diezmar. Siéntense los que se dicen, a mí no me importaría, eso es puro cuento. Siéntense. Wow, lo que creí, ninguno, ¿no? Porque todos nosotros lo hicimos, vimos cómo Él respondió y nos desarrolló un temor a Dios, que hemos entendido que el camino de la fe es el único camino seguro, que fe es soltarle a Dios el control y que estamos más seguros cuando Él lo tiene que cuando nosotros lo tenemos. Ahora, hoy quiero retar a los que nunca lo han hecho. Hazlo 3 meses. Reta a Dios 3 meses. Dile, te entrego íntegro. No le puedes entregar el 9%, el 10%, porque es ahí donde se desata. El 10%. 3 meses. A ver si no te vas a unir a todos nosotros que tenemos testimonios. Vas a ver cómo Dios responde. ¿Van a ver o no van a ver los que lo han hecho? Pueden sentarse. Cuando tú entras a esta iglesia y tú miras a este templo, yo creo que uno queda impresionado con ese templo, ¿no? Y tú dices, tan lindo, ¿no? Porque es que todo es lindo. Nada fue con lo que sobra, no hay una silla vieja o fea o rayada que tengamos ahí, todo es lo mejor, nuevo. Entras tú, ves el templo, ves ese video wall que lo vamos a cambiar, vamos a ponerlo mejor. Ya lo encargamos. Y de pronto tú dices, qué derroche. No, tú no has entendido. Cuando a Dios le damos lo mejor, no es derroche, se llama adoración. Y siempre voy a ser un adorador. Para el que no entiende eso, derroche es todo lo que no ocurre en su casa. Para los que lo entendemos, sabemos que adoración es todo lo que ocurre en la casa de Dios antes que en nuestra casa. Y cuando tú miras este lugar tan hermoso, inmediatamente tú sabes que todo lo que ha ocurrido acá costó ¿qué? Dinero, ¿no? ¿De dónde salió el dinero? Déjame decirte que no debemos nada, lo construimos, no debemos nada, de hecho tenemos plata ahorrada. No nos estamos endeudando para el video wall ahorita, que va a ser el mejor video wall de todo Miami. ¿De dónde salió? Cuando éramos 200 miembros, un número grande, pero no suficiente para construir esto. Dios me habló y me dijo a mí, quiero que me construyas un templo, quiero que usted, Full Life, me construyas un templo. Y yo vine y le conté a la congregación, mire, Dios nos está llamando a construir un templo. Y ellos tuvieron fe de creer que Dios usa al líder para hablar, porque todo lo de Dios requiere fe. Fe, porque Él lo dice, Él lo hace. Si Él dice que Él va a usar la autoridad, Él la va a usar. Yo les conté a todos, Dios nos dijo, y yo me sentí tan emocionado, porque cuando yo miro en la palabra, David quiso construir un templo y Dios le dijo, no tú, tu hijo.
Y Dios me dijo, porque un templo no lo construye el que quiere, sino a quien yo escojo, y yo te he escogido a ti. Y yo me sentí importante. Yo me sentí importante y yo le conté a todos, y todos nos sentimos importantes porque sabemos que algún día nos vamos a encontrar a David en el cielo y le vamos a decir, yo construí lo que a ti no te dejaron. Se lo restriego en la cara. Y cuando venga a decirme cuántos Goliat mataste tú, yo le dije, ese es otro tema, no quiero hablar de eso en este momento. Pero me sentí especial y creo que todos nos sentimos especial y ese día se nos aguaron los ojos, creímos y entonces voy y le digo a Dios, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Dios me dijo, muy sencillo. Y hablándome de la mujer que cuando Jesús estaba en una casa llegó con un perfume que era tan costoso que significaba un año de salario. Un año de salario, o sea, tú te imaginas un año de salario. ¿Cuánto tiempo se había durado esa mujer en conseguir ese dinero? Dilo tú, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? Sí, si no hubiera comido, pagado renta, sí. Pero digamos que ahorró el 10% de su salario para llegar a comprarlo. Le tomó 12 años. 12 años. Y lo compró. ¿Tú te imaginas lo que era ese perfume? El intocable, ¿o no? En la casa nadie lo podía tocar. Yo me imagino que cuando ella iba a limpiar el área, llamaba a personas, su circuito de seguridad, para levantarlo, limpiar por debajo, después bajarlo, ya pasó el peligro. Algo supremamente costoso, y la mujer lo cogió y rompió el tarro para asegurarse que nada quedara para ella y lo derramó sobre Jesús. Y en ese momento muchos dijeron, qué desperdicio, porque eso siempre hacen las personas que tienen puesta su confianza en el dinero, que aman el dinero. Todo lo que hacemos para Dios es un desperdicio para ellos. Pero Jesús, en ese momento que vivía por fe, dijo, les aseguro que este sacrificio va a ser recordado eternamente. Porque hay cosas que impactan la tierra pero no impactan el cielo. Y el Señor me dijo, quiero que lo hagan de esa manera. Todos ustedes tienen un perfume, algo tan costoso en casa que ustedes ni siquiera saben para qué lo tienen. Quiero que me lo entreguen. Y me lo dijo tan claro, y entonces yo fui y miré con mi esposa, bueno, qué es lo que nosotros tenemos, y nosotros llevamos 12 años de matrimonio. Teníamos 12 años de ahorros. Ahora, yo soy una persona que soy organizado en mis finanzas. Ese es un don que Dios me ha dado, soy muy organizado en las finanzas. O sea que en 12 años yo había ahorrado un buen dinero con mi esposa. Sí, ella colaboró en algo. Gastárselo. Y nosotros somos un equipo. Y el Señor me dijo, quiero que me entregues todos tus ahorros. Y recuerdo que cuando le anunciamos a la iglesia, varios de ustedes estaban acá, lo anunciamos diciendo, yo no les voy a pedir a ustedes que hagan algo que yo no lo hago primero, porque los que me conocen saben que nunca les voy a pedir que hagan algo que yo no hago primero. Para mí, ahí nace el liderazgo, en ser ejemplo. Y recuerdo que trajimos ese cheque. Mira, en mi casa tú no vas a encontrar nada del valor de lo que dimos. Ni ninguno de nosotros, nada. Nunca habíamos invertido tanto dinero, gastado tanto dinero en nada. Y recuerdo que yo le entregaba y no soltaba, ¿no? Lo entregamos y dije, yo hoy arranco dando este paso de fe, donde no pongo la confianza en el dinero, sino en Dios. Hoy suelto el control, y lo solté. Y eso tocó el corazón de todos, y todos vinieron y lo hicieron. Muchos dirían, y te voy a contar algo, si miramos, todos dimos lo mejor de nosotros, pero cuando lo ponemos frente a los 5 millones de dólares que costó este lugar, ninguno de nosotros dio lo suficiente como para comprar este lugar. Y uno dice, ¿cómo llegamos a construir este lugar? 200 personas dando lo mejor. Muy sencillo. Nosotros dimos lo que pudimos, Dios hizo lo sobrenatural. Y construimos este lugar. Y uno siente la presencia de Dios en este lugar de una manera espectacular. Y han venido personas de otros lugares a conocer este templo. Y han sido impactados. A mí me han llegado pastores impresionantes que yo conocía por allá en Instagram, lejos, que ni siquiera me habían aceptado la amistad por Instagram. Y han venido a conocerlo. De hecho, te voy a contar algo. En noviembre 19 y 20 nos pidieron el venue, este lugar, para hacer el Summit Latinoamericano. Vienen o van a estar en ese predicadores como John Maxwell, Judas Smith, Marcos Witt, Cash Luna, ¿quiénes más?
Corso, Andrés Corso. Uy, espero que ustedes hagan así por mí cuando dicen mi nombre en otro lugar. Bueno. Se despelucaron, soltó al esposo y todo. Sí, Pedro Villegas, no, pero... No, Pedro Villegas simplemente está prestando el venio y me siento alegre. Pero uno dice, ¿por qué ocurre? Yo te voy a decir por qué ocurre. Porque Dios está agradado de la forma que nosotros construimos este lugar. Y ese día que salimos de entregar ese cheque con mi esposa, recuerdo que nos fuimos a echarle gasolina al carro y le estoy yo echando gasolina. No sé si te ha pasado que tú parqueas el carro en el lugar opuesto donde está la tapa de la gasolina, ¿no? Uy, qué mal genio. Y yo de pronto, bueno, darle la vuelta y le doy la vuelta y lo vuelvo a poner en la misma dirección, porque es que a veces con uno le funciona la brújula, pero al hacerlo rayo totalmente el costado del carro. Oye, algo que a mí me hubiera aburrido por ahí una semana. Pero cuando ocurrió, recuerdo que miré a mi esposa, miré a mis hijos y sentí un gozo y dije, todos estamos bien. Y miré a Dios y le dije, te rayé tu carro con tu plata, o sea, no sé cómo se va a pagar, ni me acuerdo cómo se pagó. Pero sentí un gozo. Normalmente a mí me hubiera aburrido una semana, que una rayada de carro, ¿cuánto era? Sí, que uno dura aburrido, por ahí una semana. ¿Sí? Cuando es la esposa que lo raya, 3 meses o no. 3 meses, sí, 3 meses. Oiga, y yo miré lo que a mí me aburría una semana y no me aburrió un segundo. ¿Sabes qué me dijo Dios? Me dijo muy sencillo. Con lo que acabas de ser, tú le das más importancia a las personas que a los cerdos. Me pareció tan profundo que para mí eran más importantes las personas finalmente que los cerdos, porque el amor al dinero hace que para ti sean más importantes los cerdos que las personas. Y ese es el problema de este mundo, que este mundo le da más importancia a los cerdos que a las personas. Pero para tú rendirlo todo a Dios, es importante que tú lo sacrifiques. Y no estoy hablando de actos místicos, porque yo he visto cristianos que quieren llamar la presencia de Dios construyendo un altar y metiendo adentro una Biblia y derramando aceite por todo lado, y vamos a dar la vuelta, 7 vueltas de Jericó al lado del templo, y dan las 7 vueltas de Jericó al lado del templo. Y yo te voy a decir algo, eso es misticismo, esto es agüero, eso es agüero. He conocido cristianos que de pronto pasa el predicador y dice, el que dé una ofrenda hoy, Dios le va a dar 12 meses de abundancia, y dan la ofrenda por misticismo, cuando Dios no se mueve por misticismo. Dios se mueve por el sacrificio desbordante. Y cuando miramos la historia de Salomón, cuando él terminó de construir el templo, que había invertido todo su dinero, pero Dios se lo había devuelto, porque eso hace Dios. Y todos los que vimos el milagro de Dios, ¿o no? Todos los que vimos para la construcción de este templo tenemos testimonios de cómo Dios nos multiplicó. Porque tú no lo sabes los testimonios. Pero acá puedo contarle el tuyo, lo he dicho. La empresa no lo había arrancado. El único dinero que le quedaba era un préstamo que le había sacado del apartamento. ¿No es así? ¿Cuánto entregaste ese préstamo? No dinero. El 100% de lo que te quedaba. ¿Al cuánto tiempo Dios te lo multiplicó? A las 2 semanas. ¿Por cuánto te lo multiplicó? 10 veces más. Desde entonces, ¿ha dejado de multiplicártelo? Hay otro. Miguel, ¿dónde estás? Tú te ibas a casar, ¿no? Y estabas peleando con tu esposa porque no alcanzaba el dinero para el matrimonio que tú tenías, ¿o no? Que ella quería, para ti sobraba, ¿no? Porque tú te hubieras casado en McDonald's. Exacto, pero para que ella quería no alcanzaba. Faltaban 15 días para casarte. ¿Qué hicieron ustedes dos? Entregaron todo el dinero del matrimonio por templo. Oye, yo cogí cuando yo supe, yo casi los freno. No, y el Señor me dijo, no te metas en lo que yo estoy provocando.
A los pocos días a la esposa le llegó un bono que no se esperaba nunca en toda su historia en ese trabajo. Llevaba varios años trabajando, le habían dado un solo bono, pero le llegó un bono. ¿Cuántas veces lo que entregaron? 5 veces lo que habían entregado. O sea, la esposa de pronto no se casó con el hombre de sus sueños, pero sí tuvo la fiesta de sus sueños. Todos nosotros tenemos un testimonio. Pónganse de pie todos los que aceptaron el reto de dar el perfume que se encuentra en este lugar. Esto no lo hice en el primer servicio. Tú te das cuenta, somos minoría. Díganme que no ha sido lo más emocionante que hemos hecho. ¿Fue emocionante? ¿Valió la pena? Pregunta, ¿ustedes quieren que sea la última vez que lo hacemos en nuestra vida? ¿O estarían dispuestos, cuando Dios lo diga, a volverlo a hacer? Porque fue emocionante, ¿no? Siéntense, no se preocupen que hoy no va a arrancar ninguna... Yo lo que te quiero decir de parte de Dios en el día de hoy es que ese peso que tú tienes y que vienes cargando se llama el control de tu vida. Y no es que tu vida esté muy llena de tormentas ni de demonios, es que tú vienes cargando el control de lo que solamente Él puede solucionar. Hoy lo que vengo a decirte de parte de Dios es que mientras te apegues más a los cerdos que a las personas, no vas a poder disfrutar de su libertad, de su amor y su abundancia. Hoy lo que vengo a decirte de parte de Dios es que si quieres vivir en abundancia, es tiempo que con acciones, no con misticismo, le entregues el control de todo a Dios. Y que Dios te bendiga. Bueno, espero que Dios te haya hablado a través de esta prédica. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales o escríbenos. Queremos estar en contacto contigo. Bye.